Yo soy Colin Schlotfeld, soy de los Estados Unidos. Conozco a ICD durante mucho tiempo. En el 2017 hace 6 años estuve aquí de becario y he estado siguiendo vuestro camino. Yo enseño en una escuela en Manhattan, Kansas, que está en el medio de la nada, y tuve el privilegio de servir aquí durante 2 meses. Un grupo de estudiantes vinimos para poder hacer de becarios aquí, porque algo poderoso está pasando aquí. No os lo perdáis. No os perdáis lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en cada uno de nosotros, no como individuos, pero sí como su novia, como su iglesia. Y no por nuestro poder, sino por el poder del Señor que vive en nosotros. Cosas van a pasar, estoy muy emocionado. Bien, estamos en esta serie de verano que habla de fundamento firme, y creo que es muy apropiado porque estamos hablando de los fundamentos esenciales de la vida cristiana, hablando con cosas pues como la oración, el ayuno. Y la semana pasada, Brandy nos habló del sábado, del Shabbat, del descanso. Si podéis ir a escuchar ese mensaje, es muy bueno. Lo podéis encontrar online, pero hablamos de los límites del trabajo, y eso se tiene que hacer al lado de nuestro Creador. Tenemos que trabajar con alguien que está con nosotros, pero descansamos y reconocemos que Él es Dios y nosotros no. Y vamos a seguir hablando de ritmos esta semana. Vamos a hablar de ritmos en un sentido más amplio. Vamos a ver la liturgia y vamos a centrar nuestra visión en una liturgia muy importante, y es la Santa Cena, la liturgia y la comunión. Vamos a seguir en esta serie de fundamentos firmes, y lo importante es saber que la liturgia es lo que nos mantiene arraigados en la historia de Dios. Uno de los lugares donde decimos: nosotros somos tus hijos y de aquí no nos movemos. Así que mi oración es la siguiente: quizá llevas años y años siguiendo a Cristo, y quizá es la primera vez que caminas en una iglesia cristiana. Pues estamos contentos de tenerte, y quizá estás entre medio. Bueno, yo he estado caminando con el Señor, pero mi fe está seca. Yo oro que nosotros sepamos esta verdad, que cuando encontramos a Jesús, sea por liturgias, por rituales, por prácticas, y la comunión, sea donde sea, cuando nosotros encontramos a Cristo Jesús, todo cambia. Todo cambia. Vamos a orar. Señor, reconocemos que tú estás aquí en nuestra presencia, que el poder de tu Espíritu Santo pedimos que nos hable hoy a través de las palabras, de la historia de tu iglesia, de la historia de tu pueblo,
de las palabras buenas que nos has dado en la Biblia. Jesús, háblanos. Danos corazones para escuchar, oídos para oír. Y queremos que tú nos moldees, que nos enseñes para poder ser más como tú cuando salgamos de aquí. Lo pedimos en el nombre que está sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. La liturgia y la comunión. ¿Qué viene a la mente cuando hablas de liturgia? Yo supongo que vienen muchas cosas a la mente. Para algunos de vosotros la liturgia es una cosa que muy apreciada por ti. La liturgia es algo que tú agarras, te aferras a ello con ganas. Pero para algunos piensan, no, a mí no me des eso. Lo veis como algo frío, distante, repetitivo, monótono, pero algunos ni siquiera sabéis lo que es la liturgia. No pasa nada, lo importante aquí es que la liturgia es un término muy amplio. Nos gusta reducirlo a un estilo de alabanza, de algo cultural, pero lo que vemos en la palabra nos dice la liturgia es lo siguiente, la obra de la gente, el trabajo del pueblo. Específicamente nosotros siendo el pueblo de Dios. Y el trabajo es las maneras en que alabamos al Señor, las prácticas espirituales en las que participamos. La liturgia es el trabajo del pueblo. Y eso tiene distintos aspectos, distintos contextos. A veces el trabajo del pueblo, la alabanza que ofrecemos puede parecer algo frío y oscuro. Y a veces es algo vibrante y vivo. A veces la liturgia se convierte en algo personal, nuestros tiempos de leer la palabra, de orar, de ayunar, incluso de celebrar el Shabbat, el día de descanso. Pero a veces la liturgia es comunal, como lo que estamos haciendo aquí hoy. Pero lo que es cierto es que la liturgia nos forma, es parte de nuestro caminar. Y igual no lo llamas liturgia, quizá tú lo denominas las disciplinas espirituales o la iglesia o el culto. Pero la liturgia, el trabajo del pueblo, sea lo que sea, nos forma, nos moldea y dice mucho acerca de nuestros valores. A veces participamos en liturgias que nos forman y nos moldean, que no tienen nada que ver con la iglesia. Voy a daros un ejemplo. Aquí vais a ver nuestro equipo de Kansas que está aquí. Llevan 8 semanas sirviendo y, por cierto, gracias por ser tan buenos anfitriones. Han aprendido muchísimo, pero en la primera semana que estuvimos en Barcelona nos fuimos a un partido del Barça. Increíble, fue chulísimo. Incluso el último partido, antes de que tumbaran buena parte del Camp Nou, bueno, no sé si lo habéis visto, pero está totalmente distinto. Pero cuando fuimos al partido, nosotros participábamos de una liturgia, participábamos de un ritual. Antes del partido todos conseguimos bufandas o camisetas del Barça, o pusimos por lo menos los colores, y entonces fuimos al metro, y no sé cuántos de vosotros habéis ido al metro a un partido del Barça. Es terrible, no lo hagas, te entras y qué ganas tengo de ir al partido. Están muy ajustados ahí en el vagón, pero cuando bajas y hay una energía, hay una electricidad, todos estamos caminando juntos hacia el estadio, miles de personas vestidos de la ropa del Barça, damos nuestra entrada, nos compramos comida y vamos al lavabo primero para no perder nada en el partido, y entonces empieza la música del Barça. Sí, todos los de Kansas diciendo Barça, 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 Barça. Y participamos en esta liturgia que nos convirtió en fans de Kansas a fans de Barcelona.
¿Alguien me ha abucheado? Bueno, pero la liturgia en la que participamos nos hizo a nosotros fans de Barcelona, pero como cristianos nosotros participamos en liturgia, participamos en estos rituales para plantar nuestros pies firmemente en el fundamento. Nosotros como cristianos participamos en liturgia para poder plantar nuestros pies firmemente en la historia de Jesús. Ese es el plan de la liturgia. Esto ocurre a nivel personal con las disciplinas de despertarse, de escuchar al Espíritu Santo, de leer, de orar. También pasa a nivel de congregación, como lo que hemos hecho hoy. Esto es una obra del pueblo. Nosotros nos reunimos, nos animamos, cantamos canciones de alabanza, leemos juntos las escrituras, predicamos la palabra, tomamos comunión, bautizamos a nuevos creyentes y se nos envíe en las calles de Barcelona para ser Jesús para el mundo. La liturgia. La liturgia nos da el orden para quitar todo el ruido ajeno y centrarnos en el Espíritu Santo. Él está con nosotros, lo sabemos, pero tenemos que ser buenos anfitriones del Espíritu Santo. La liturgia, estas prácticas, estas acciones nos dan el espacio para albergar al Espíritu Santo, nos dan espacio para poder ser un buen anfitrión. Y el Espíritu Santo, bueno, nos pide que hagamos cosas y la liturgia es parte de eso. A veces decimos, sí, queremos participar en los ritmos y en los rituales de la liturgia y prácticas, y decimos, eso a veces nos deja como muy encorsetados, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando estamos caminando paso a paso con el Señor y dice, para, tienes el margen de poder oír su voz y dice, sí, esto es suyo. La liturgia nos da la posibilidad de acercarnos al Señor como mientras Él nos promete cubrirnos. Y puedes pensar, la liturgia es algo fría y aburrido. Acabamos de hacer el libro de Santiago y uno de los puntos principales del libro de Santiago que todos aprendimos juntos es que la fe sin obras está muerta. Pero veamos el otro lado. Pero las obras sin fe también son muertas. Nuestra liturgia sin fe está muerta. Y cuando hacemos esto, cuando entramos en los ritmos que Jesús ha preparado para nosotros, sea trabajar y descansar, sea congregarnos con otros creyentes, cuando participamos en ese trabajo en fe, la liturgia cobra vida. La liturgia hace brillar el poder y la santidad del Espíritu Santo y la gloria del Padre. Eso cuando participamos en liturgia, la liturgia cobra vida. Acabamos de cantar una canción que dice, lo siento Señor, tengo emociones. ¿Y cuántas veces dejamos que nuestras obras ocurren sin que haya fe? ¿Cuántas veces simplemente hacemos las cosas de costumbre? ¿Cuántas veces al hacer las obras que Jesús está haciendo delante de nuestros ojos no los vemos? Es fácil culpar a otro y decir, oye, tu liturgia está fría y muerta, de repetición, pero ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros, que no lo vemos? Las obras sin fe también están muertas. El pueblo judío sabía la importancia de la liturgia. Ellos sabían que las prácticas y la fe eran importantes. Y puedes verlo en el Antiguo Testamento una y otra vez. El pueblo de Dios, los israelitas, llevaban a cabo estas prácticas. Y que esto ocurrió cuando se reunían, por ejemplo, para celebrar fiestas. Los
judíos de esa época tenían estos ritmos establecidos. Ellos sabían que eran importantes para crecer y para caminar junto con el Señor. Y el momento álgido, el momento más importante de su liturgia fue una fiesta que se llamaba la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua, judíos de toda la zona se reunían y se encontraban en Jerusalén y hacían una fiesta juntos y recordaban la historia de lo que Dios había hecho en el pasado. Específicamente, ¿os acordáis la historia de los israelitas que eran cautivos en Egipto y Dios dijo a Moisés: diles que suelten a mi gente, y el faraón dijo que no, así que empezó a mandar plagas sobre el pueblo de Egipto, y el más importante era el ángel de muerte que vino y se llevaba el primer nacido, el primogénito de cada familia. Y los israelitas tenían que marcar su puerta con la sangre del cordero. Esa era la señal de que eran el pueblo de Dios, y pasaba por encima, pasaba de largo de toda casa que estaba marcada con la sangre del cordero. Y esto es lo que celebran. En la Pascua, pues contaban la historia, comían comidas específicas. Ellos precisamente lo hacían para recordar la libertad que tienen. Los judíos actualmente participan en lo que es la Pascua, pero la Pascua es una liturgia importante que nos lleva a la liturgia que nosotros conocemos en la actualidad como la comunión, pero necesitamos contexto para ello. La liturgia judía de la Pascua nos reveló varias cosas que podemos todavía aprovechar para nuestro caminar personal. La liturgia de la Pascua ocurrió en la comunidad. Gente de todo el mundo conocido de ese tiempo se reunían y no comían las comidas juntos, sino se reunían con otras personas, otros niños de Dios, y los alababan en comunión. Y la lección que aprendemos es que nuestra fe es algo personal, por supuesto, pero no es privado. Nuestra fe es personal, pero no es privado, y es por eso que todos nosotros estamos reunidos aquí. Es por eso que hemos venido a decir: nosotros alabamos a Cristo como una familia. Recordad, nación, lengua y tribu. Nuestra fe es personal, pero no es privado. Y los israelitas lo hacían, alababan sabiendo esto. Lo segundo es recordar. Si yo te dijera que recordaras de tu cumpleaños de los 16 años, piensa un momento ahora mismo. Recuerda tu cumpleaños de los 16 años. Algunos tienen quizá un retrato en la cabeza, o igual estás pensando en cosas que han pasado en la época de tener 16, pero los judíos de esa época veían el recuerdo de otra manera. Si yo dijera, recuerda cómo fue tu cumpleaños de 16 años, pues irían a comprarse una gorra de festejos, después irían a una pastelería para comprar un pastel, y lo que harían sería revivir esa fiesta y traer esa memoria al presente. La palabra recordar que se usa en las Escrituras significa animar, hacer que el pasado esté presente en el futuro para revivir esa historia. Recordemos que recordar no es simplemente que pensar en algo, sino más bien participar activamente en la memoria. Finalmente, muy sencillo, importante, hemos dicho, la Pascua también tienen símbolos. ¿Alguien ha comido alguna vez, cuando comes rábanos, duele, te quema la nariz y no es divertido? Pues ellos comían rábanos.
comían rábanos para recordar los tiempos duros y las lágrimas que pasaron, que sufrieron en Egipto. Tenían pan sin levadura, sin recordar que no tenían tiempo para que subiera el pan antes de irse. Y estos símbolos están ahí para que ellos digan, bien, esta es nuestra historia también. Pero lo curioso de los símbolos de los judíos es que no solamente eran parte de la memoria, sino se convirtieron en lo que representaban. Suena un poco extraño, ¿verdad? Los símbolos se convierten en la cosa que representan. ¿Quieres decir, me pensarás, quieres decir que los rábanos, se convierten en las lágrimas de Israel? No, no es eso, pero bueno. Fuimos a la Costa Brava hace poco, fuimos pronto, estábamos en el sol, estábamos comiendo sándwiches, disfrutando del agua, Fanta limón, un gran día. Pasamos 10 horas ahí. Como no pusimos crema solar, pues empezamos a quemarnos, pero pasamos el día y habíamos llevado todo lo que teníamos que ofrecer y teníamos hambre a las 10 y nos dimos cuenta que tardaríamos 1 hora y media para llegar a Barcelona. Estás conduciendo y notas ese vacío en el estómago y dices, no, tengo que comer algo. Mira, allá en la distancia vimos los arcos amarillos de McDonald's. Pensando en esas patatas fritas, tu boca ya está recordando el cheeseburger doble y el helado McFlurry. Y bueno, empiezas a babear y le estás apretando. Tenemos que llegar ahora mismo. Ese símbolo nunca cambió, no es como que de repente había una hamburguesa sobre un palo largo, no, eso no pasó. Pero el símbolo se convirtió en aquello que representa para nosotros y así es como ellos, los judíos, veían los símbolos. El símbolo se convertía en aquello que representaba y a través de esta liturgia, a través de la liturgia que vemos en el que participaron los judíos, pues sabemos que esta verdad se ha declarado una y otra vez y a través del Cordero han sido salvados. Dios rescató a los israelitas de esclavos a libres. Y es durante esta liturgia, este momento del pueblo judío y la Pascua que Jesús nos introduce una de las liturgias más importantes que tenemos, que es la comunión. En este contexto, con esta historia podemos leer las palabras que son tan importantes para nosotros. Y Jesús instituye su nuevo pacto, un pacto que dice: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, pero ahora pasa a través de Cristo y declaramos que a través de este Cordero, Dios, a través de Jesús, que es el Cordero, Dios rescata al mundo de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Después de este contexto, vamos a ir a 1 de Corintios 11 y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y esto es lo que está pasando en este texto. Jesús está al final de su ministerio, ha acabado su ministerio y está a punto de ser crucificado y está reunido en la Pascua para alabar con sus discípulos. Y durante esta comida, durante esta fiesta pascual, pues dice en 1 de Corintios, abrid porque vamos a ver un poquitín antes en un instante, pero pensar en la comunión, pensar en el símbolo, también en el recordatorio
El Señor Jesús tomó pan y cuando había dado gracias dijo: aquí tenéis mi cuerpo que fue roto por vosotros. Y de la misma manera después de la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto siempre que lo bebáis en mi memoria. Siempre que toméis de esto estáis proclamando la muerte del Señor hasta que Él regrese. A través de Jesús Dios rescata el mundo de la esclavitud, de los poderes de pecado y de la muerte. Y en este texto vemos tres verdades que nos explican qué es la comunión, qué es lo que nos cuesta Jesús. El primero, en la mesa nosotros nos encontramos con Jesús. En la mesa nos encontramos con Jesús. Dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Recordar este entendimiento de los judíos de los símbolos. No digo que haya una transformación extraña, pero digo que el Señor se encuentra con nosotros en la mesa. Habéis oído las verdades. El que vino a la tierra murió, fue crucificado por vosotros y por mí resucitó y sigue reinando como el Rey. Él nos necesita en la mesa. En la mesa nos encontramos a Jesús y esas son buenas noticias. Y cuando nos encontramos con Jesús, el Evangelio cobra vida. El Evangelio cobra vida. Recordad cuando contamos la historia de los israelitas una y otra vez. Él dice: comed este pan, bebed este vino, este será el signo del nuevo pacto entre vosotros y yo. El Evangelio cobra vida. Recordamos la resurrección de Cristo, recordamos que Él resucitó y que Él sigue como nuestro Rey. Nosotros hemos sido comisionados para ir al mundo y hacer su trabajo. En la mesa el Evangelio cobra vida. Si conocemos la historia, participamos activamente en ella. El comer y beber y recordar que eres amado por el Salvador. Juan 3:18, seguramente el versículo más conocido, que Dios amó de tal manera al mundo que dio su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sois amados por el Dios Todopoderoso. Recordad eso en la mesa. Y en la mesa amamos al prójimo. En la mesa nos encontramos con Jesús. En la mesa el Evangelio cobra vida y en la mesa amamos al prójimo. Y dice: bueno, Colin, yo no he oído nada de amar al próximo. Claro, porque sale antes. Si miras el párrafo antes del versículo 23, si miramos el texto después, me parece que habla de ser traicionado, y cuando leemos el resto, esto es lo que pasa. La iglesia de Corintios, que está en Grecia, y los corintios son un pueblo rico, y ellos se reúnen en casas para alabar a Jesús. El cristianismo está creciendo y los judíos se están convirtiendo y están siguiendo a Jesús como su Mesías, y la gente come juntos en sus casas. Y lo bueno es que Jesús iguala a todo el mundo. Todos que vienen a la mesa, todos son iguales en los ojos de Jesús. Y tienes a esta gente muy rica de la iglesia de Corintios. Vienen y comen la comida y se emborrachan con el vino. Y tenemos los pobres que han venido a la mesa y que han sido bienvenidos. Se les ha dado la bienvenida, pero no les dan de comer, no se les da de beber y se marchan hambrientos. Y Pablo está enojadísimo. Dice: vosotros proclamáis la muerte y resurrección de Jesús, pero no habéis sido transformados, no estáis viviendo como Él os llama a vivir. Su nombre, este hombre Jesús se preocupa por los pobres y los necesitados. Él quiere a los ricos, pero también quiere a los más débiles de todos.
A veces hay cristianos que se rebelan contra esto, pero lo siento. Quizá estás aquí, quieres comer y beber, pero no cuidarte de tu prójimo. Y Jesús lo que quiere es que vivamos vidas como Él en la mesa, amamos al prójimo. Amamos al Señor con toda nuestra fuerza, mente y cuerpo. Y cuando encontramos a Jesús, cuando tenemos ese encuentro, Él nos enseña a amar a la gente a nuestro alrededor. Y cuando entramos en contacto con la iglesia del Señor, todo cambia. Y la realidad es del cielo, del mundo restaurado, la realidad es de que las cosas de Jesús, cuando Él vuelva, volverán a ser como Él quiere. Esas son las cosas que experimentamos aquí y ahora por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Siempre hay sitio para uno más. Siempre tiene que haber espacio para la hospitalidad, porque lo vemos en la mesa de Jesús. Así que, ¿qué hacemos con esto? Tenemos mucha información intelectual, pero ¿qué hacemos esto? Porque la teología no cambia como vivimos. Si es fría y seca, pues no sirve de nada. Entender el texto, entender lo que Dios nos dice, entender cómo debemos de actuar, eso es lo que tenemos que ver. Si no se traduce en nuestras acciones con manos abiertas, brazos abiertos, listos para recibir el Espíritu Santo, pues no sirve de nada. Hay dos cosas prácticas que podemos hacer para llevar esto a cabo. En primer lugar, necesitamos a Jesús. Tenemos que encontrar a Jesús en la mesa. Parece sencillo, ¿verdad? Porque lo es. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Encontrar a Jesús en la mesa. ¿Cuántas veces caemos en nuestras liturgias repetitivas? Y ¿cuántas veces decimos, bueno, no estamos aquí para hacer algo, para hacer una tarea y, bueno, ponerle un visto y seguir con nuestras vidas? Pero Jesús está ahí en la mesa, listo para encontrar. En Santiago dice, acércate al Señor y Él se acercará a ti. Y amigos, os digo que Él quiere que os acerquéis. Jesús quiere que vengáis a Él. Qué increíble es eso, ¿verdad? Que el Dios soberano conoce nuestros nombres y que te ama, que ama a cada uno de nosotros. Quiere que seamos alimentados y que hagamos su plan. Es una verdad tan importante, pero que no se os escape. Encontramos a Jesús en la mesa. Lo siguiente, hacer cosas de Jesús. WWJD, muchos no recordarán eso. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Pues, ¿qué haría? Tenemos que ser sus pies y sus manos. Al entregarle Él todo, nuestras manos abiertas, y recibimos su pan, su maná, que nos da vida, esa sangre, ese zumo que nos llena de vida. No seamos como los corintios que acopiaban la comida y no compartían. Vamos a salir y ser como Jesús en este mundo. Jesús nos da el don de su Espíritu Santo para hacer sus obras. Hagamos las cosas de Jesús. Y esto tendrá un aspecto distinto para cada uno de vosotros. Quizá significa cuidar a alguien de tu familia, quizá significa hablar de Jesús en el trabajo, quizá significa dar de comer cada día a esa persona indigente, esa persona sin hogar que vive en la calle y que pasas cada día cuando vas al trabajo. No porque lo tenemos que hacer, sino porque hemos encontrado a Jesús y lo queremos hacer. Somos un cuerpo, un pueblo, somos gente amada por Dios.
Cuando encontramos a Jesús, las cosas cambian y nosotros tenemos que salir y ser Jesús al mundo, para el mundo. La liturgia es el trabajo del pueblo, las cosas que hacemos para caminar en unísono con Jesús, el escuchar obedientemente al Espíritu Santo. El pueblo judío practicaba la liturgia. La Pascua fue reclamada y se ha convertido en lo que hoy hacemos como la comunión, la Santa Cena. Vamos a orar. Ayúdanos a verte, Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a venir a tu mesa con las manos abiertas, listos para recibirte a ti, listos con nuestros dolores, nuestros temores, también nuestros gozos, las cosas por las que no estamos agradecidos, traerte todo a ti y reconocer que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Ayúdanos a ser cambiados, a no ignorar nada, sino a observar cómo obras en este mundo y en Barcelona, en ICB y en nuestras vidas. Ayúdanos a ser tu iglesia, a cuidarnos los unos de los otros, a demostrar hospitalidad drástica. Siempre hay sitio para uno más. Y, Señor, ayúdanos a estar centrados en Cristo, mirando hacia afuera, conectados relacionalmente a través de tu Espíritu Santo. Y que podamos encontrarte en la mesa. Jesús, te amamos. En tu nombre, el nombre que está sobre todos los nombres. Amén. Amén. Vamos a pasar un momento de reflexión, pensar un momento en esto. ¿Cuál es una obra en tu vida que necesitas que Jesús renueve? Quizá una práctica que se ha convertido en fría, una cosa que se ha convertido en seca. Pide al Señor que te guíe y que te enseñe. Vamos a orar. Vamos a reflexionar sobre esto durante unos momentos. Quizás estás aquí y tienes una relación con Jesús. Pues te doy las gracias por ello. Quizás estás aquí y dices, ¿sabes? No estoy siguiendo a Cristo. Quizá mientras compartía un mensaje, pues pensabas, nunca he tenido como una prioridad en mi vida. Igual hay algo en tu vida hoy que te dices, ¿sabes? He stepped into human history. He lived, died on the cross, making a way for you and I to reconnect with God the Father. Forgiveness of sin in the past and giving us the opportunity to have hope and life in this world and hope and life beyond. And maybe today you say, you know what, that's what I need. It does not mean you have all the answers. I know you have more questions than answers. What it means today is you want to take that first step to put your trust in Christ. And then beyond that, we want to walk with you and help with the questions that will come. But if that's you and you say, John, I want to ask Christ into my life today, I want to pray with you. A Cristo que entre en mi vida, pues en ese caso quiero orar contigo. Hoy quizá dices, antes fui
un seguidor de Cristo, y algunos piensan que todavía lo eres, pero tú piensas hace mucho tiempo desde que he vivido para Cristo, y podrías decir, a mí me iría muy bien un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Si ese eres tú, tengo buenas noticias para ti. Jesús te está esperando con los brazos abiertos para darte la bienvenida a casa. Voy a pedir a todos que cierren los ojos. Nadie estará mirando más que tú, yo y Jesús. Y si ese eres tú, antes de celebrar y recordarle a Él en comunión, si piensas, John, yo quiero pedir a Cristo que entre en mi vida, necesito un nuevo comienzo, haz una señal para que pueda ver. Simplemente sube y baja la mano rápidamente. Sí, te veo. ¿Alguien más? Sí, también te veo. ¿Alguien más? Necesito, John, un nuevo comienzo. Necesito un nuevo comienzo. Sí, te veo, te veo. ¿Alguien más necesita un nuevo comienzo? Sí. A ver la mano. Vamos a orar. ¿Alguien más? John, necesito un nuevo comienzo. Estás pensando, estás sintiendo. Vamos a hacer lo siguiente. Para apoyar a nuestros amigos que han levantado la mano, vamos a hacer esta oración juntos. Señor Jesús, te necesito a ti. Perdóname por mis pecados. Perdóname por el pasado. Entra a mi vida. Te acepto a ti como el Hijo de Dios. Dame un nuevo comienzo. Dame esperanza y un futuro esperanzador. Vida aquí y también de forma eterna. La Biblia, amigos, nos dice que si pides a Cristo que entre, Él lo hace. Dice que lo viejo pasa, lo nuevo viene, y eres una nueva creación en Cristo Jesús. Si has hecho esa oración y lo has dicho con todo tu corazón, pues bienvenidos a la familia. Justo en el vestíbulo hay una mesa que se llama Best Next Steps, y ahí tenemos una persona que te dará un abrazo, te regalará una Biblia y te ayudará en esos siguientes pasos. Pero no intentes vivir la vida solo. Hemos sido creados para vivir en comunidad y queremos ayudarte. Bienvenidos a la familia.